Seguimos con el bis. Seguimos con el bis de esta segunda emisión de Vegan si se la bancan, señoras y señores. Vamos a ir saludando a la gente que se va sumando. Ya prometerles que voy a leer los comentarios, creo que ya ni me creen, así que no se los voy a prometer. A la gente que estaba aquí conversando con nosotros, gracias a todos los que se van sumando de Colombia, si es que interpreto bien la bandera. Muy bien ahí. Gracias, Fran, por sumarte. Edu, gracias por sumarte. Facu, un capo grande. Bueno, mientras se va sumando la gente, voy a leer los comentarios que ya están dejando por acá. Por ejemplo, Joaquín dice, ¿no creen que extinguir a los seres sintientes es lo mejor para evitar el sufrimiento? Para evitar el sufrimiento, sí. La pregunta es justamente si es lo único que importa. Quizás el goce también importa y está bueno, digamos, fomentar que exista el goce. Y además la pregunta técnica de cómo se haría eso, básicamente. Claro. ¿Cómo se haría eso? ¿Estás de acuerdo, Damo, que eventualmente nosotros como especie nos vamos a volver cada vez más civilizados y seguramente vamos a tener más información, más acceso a tecnología, y eventualmente nuestra especie podría llegar a convertirse en un páramo para todas las demás, tratando de buscar el bienestar de todas las especies que nos rodean? ¿Vos creés que eventualmente eso podría llegar a darse? ¿Con páramo a qué te referís? Bueno, entendiendo que la naturaleza, digamos, no artificial, aquella no intervenida por el ser humano, para los animales es un ambiente totalmente hostil, ¿no? Por la escasez de recursos, enfermedades, depredación y un montón de cosas. Entonces, salvo para nosotros y para nosotros los humanos, y mismo para algún porcentaje de nosotros los humanos, el resto de los individuos que viven en este planeta viven en condiciones de sufrimiento. Entonces, así como nosotros podemos ayudar a una paloma hoy que se cae del árbol, eventualmente, si tenemos los recursos, tenemos la tecnología y tenemos la capacidad intelectual para llevarlo adelante, ¿crees que eventualmente va a llegar ese punto? Pero sigo sin entender lo del páramo. No, el páramo como salir en auxilio de calmar ese sufrimiento, digamos, apaciguarlo, terminar con el sufrimiento. Yo considero, esto lo traté en un video de las 10 mejores formas de ayudar al mundo, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Que considero que es conveniente que la especie humana, como una forma abstracta de agrupar a ciertos individuos, no me refiero a todos los humanos, pero sí a los individuos que están generando el progreso científico y técnico necesario, creo que es conveniente que continúe, porque es la especie o son el grupo de individuos conocidos por nosotros hasta ahora con mayor potencial de ayudar y convertir la vida de los seres sintientes en una balanza positiva. Es decir, si ahora nosotros nos extinguimos, o qué sé yo, todos los humanos, o incluso si lográramos extinguir a todos los seres sintientes que conocemos, tipo en este mundo, nada nos garantiza que en millones de años vuelva a surgir en algún lado, y quizás lo haya en otro lado, otros seres sintientes, y vuelva de nuevo toda esa guerra en la naturaleza, por lo cual considero que es mejor que, ya que llegamos a este punto, que continuemos avanzando, por más que el humano hoy en día haga mierda un montón de cosas y genere un montón de sufrimiento. A largo plazo creo que tenemos un gran potencial de generar una balanza positiva. Claro, a un larguísimo plazo te referís. O sea, imagino que entendemos como que de acá a que cambie la situación, o sea, va a ser. ¿Vos pensás que no? ¿Vos pensás que vamos a poder No, intervenir? no tengo idea de los plazos, pero ni Bueno, cerca sí, es estoy verdad. Está de bien. entender los plazos. No. También, ojo, o sea, está esto de la singularidad, de en qué momento las máquinas ya
nos van a sobrepasar en todo y van a crecer de manera exponencial sus capacidades, por lo cual se nos puede ir de las manos. O sea, el tema es generar la tecnología y la superinteligencia artificial que tenga los valores que nosotros consideremos. Podemos tener diferencias de valor, pero digo, en general sería que consideremos para que una vez que la tecnología ya nos supere en todo, ya no hace falta, ahí sí no hace falta el ser humano, porque nos va a superar en todo. Nos hace falta el ser humano a los objetivos morales que estamos planteando ahora. Podemos tener otros, o la gente puede decir, no, igual yo quiero que el ser humano continúe. Bueno, esas son preferencias particulares, pero para el objetivo que estamos hablando ahora de generar un balance positivo en todos los seres sintientes, digamos, el ser humano es quien puede generar la tecnología necesaria para eso. Bien. Ahí falta Luchi, ahí se está sumando. Y mientras, otra pregunta. Ni la leí, pero ya la mandé ahí para que se vea. La vemos en vivo todos. Mirá la que tiró. A ver, dice, ¿qué opinás como forma de activismo rescatar ilegalmente animales de explotaciones y llevarlos a un santuario? Dificilísimo responder esa pregunta. Yo creo, sin tener mucha certeza, que no conviene, lamentablemente. Sí. Porque necesitamos una sociedad en donde las reglas se respeten, incluso para cuando nosotros logremos que las reglas sean las que queremos que se respeten esas reglas. Por lo cual... Me interesa la pregunta de Luchi. ¿Qué pasaría si alguien ilegalmente te tiene a vos secuestrado? Yo sí. No, ilegalmente no, porque ahí no es el mismo caso. No están secuestrados. Claro. O sea, pero ¿qué pasa si estuvieras en esa situación? ¿Querrías que se romplan las reglas para rescatarte? Pero pará, estamos hablando de que ahí el que está infringiendo las reglas es el que me tiene a mí secuestrado. Claro, ya se infringió una regla, sí. Estoy hablando de un escenario en el cual es legal tenerte secuestrado. O sea, estamos hablando de escenarios. Obviamente quiero que esa ley no esté. Y obviamente que yo a nivel individual voy a querer que rompan todo y que den vuelta al mundo para yo poder estar bien. Creo que la pregunta como la persona que va a efectuar eso tiene que abarcar un poco más que la simple consecuencia para ese único individuo. Porque las consecuencias no son para ese único individuo, esa es la cosa. Está bien, pero no es que es una cosa o la otra. Se pueden hacer las dos cosas. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué es contraproducente? O entras ilegalmente o no entras ilegalmente. No es las dos cosas. No. ¿Qué entras en medias? Entras hasta acá. Decís, a ver si llego. No, pará. Lo que quiero decir es que puede haber grupos que se dediquen, como el Animal Liberation Front, y grupos que se dediquen en la parte legal y jurídica a hacerlo de la manera éticamente correcta. O sea, ¿por qué no ir por dos caminos simultáneos? ¿Por qué tiene que ser todos por un camino? Y porque el que está apelando a romper las reglas está fomentando eso, y en definitiva no es algo bueno a largo plazo, de que las reglas se rompan. Está bien, pero nadie tiene una vara mágica para saber a largo plazo todo lo que puede pasar. Eso... Estoy de acuerdo. Es que es lo que dije al principio, no tengo certezas sobre esto. Digo, me parece que es mejor que las reglas se respeten e intentar cambiar las reglas. Sin ningún tipo de certeza. No, estoy de acuerdo. Es imposible medir todas las variables. Quizás el hecho de que haya mucha gente rompiendo las reglas invita a la sociedad a empezar a debatir si esas reglas no son injustas también. Bueno, está bien, pero vamos a suponer que estamos en la época de la esclavitud. Haciendo un paralelismo con lo que hoy en día los animales no humanos son esclavos. Nosotros no sabemos si algún día se va a abolir la esclavitud de los animales no humanos. Eso quizás pasan millones de años y esto se permanece así. Entonces, ¿por qué no hacer una diferencia para esos seres sintientes que están ahora siendo torturados en un laboratorio? O sea, tenés la opción de no hacerlo o hacerlo. Y quizás vos decís que
Yo creo que lo que Damo está diciendo es que tenemos que tener en consideración la consecuencia frente a otros individuos de lo que estás haciendo, porque si no estás teniendo en consideración solo esos individuos. Es que yo pienso que hay que tener en consideración el a las social. víctimas, no a los victimarios. No me refiero a, ¿no querés que entre a rescatarlo? No, está bien, no entro entonces, perdón. No digo eso, no digo considerar los intereses del victimario. Digo que también nuestros actos, y sobre todo cuando respondemos a este tipo de preguntas, ahí está también la cosa, cuando respondemos a este tipo de preguntas, es ¿qué estamos fomentando, digamos? El hecho de fomentar romper las reglas, yo no sé, algo me da que pensar que no es conveniente a la larga. Ahí discrepo, porque una de las reglas del ALF, del Animal Liberation Front, es primero hacerlo totalmente anónimo y no fomentarlo eso. O sea que la primera regla del ALF es que las células clandestinas del ALF no hablar del ALF. O sea que ellos no lo fomentan eso. ¿Y cómo se conoce? ¿Cómo se conoció el ALF? Por a través de la difusión de videos, pero no lo fomentan a nivel dando la cara, por eso se tapan, por eso usan pasamontañas. No importa la cara, digo el efecto de... No necesitas mostrar la cara para fomentarlo. Claro, pero digo, no hay una apología de un grupo que se autodenomina de esa manera, que no es lo mismo que alguien que lo haga un grupo que lo haga de forma pública, saliendo a la calle a dar panfletos. No, con público me refiero a que la gente conozca ese acto, no a que conozca, a que individualice quiénes son las personas que están haciendo eso. No. Digo, que se conozca y se difunda el hecho de romper las reglas. A mí personalmente no me convence. Pero vamos a un ejemplo concreto, ¿no? Suponete que un grupo entra a un laboratorio donde están siendo torturados conejos y los libera y los lleva a un santuario. ¿De qué manera eso es contraproducente? A un ejemplo concreto, ¿por qué es contraproducente? Pues igual mismo, o sea, rescatan a esos conejos. Ya no hay conejos en ese laboratorio. El laboratorio sigue existiendo. Van a reemplazar los conejos que estaban con otros conejos y no haces gran diferencia en cuanto a escala de sufrimiento en los animales. Salvaste a unos, pero hay otros después. Son reemplazables en este tipo de contextos. Está bien, pero ¿no vale la pena haber hecho una diferencia para esos que estaban sufriendo? O sea, ¿eso no vale la pena? Yo siento que... Para ellos es lo mejor que puede haber pasado. Claro, pero comprarlos también en ese caso. Para ellos es lo mejor que le puede pasar. Sí. Bueno, pero ahí igualmente... Ahí las consecuencias son más claras. Sí. Las consecuencias de que estás, o sea... Generando la demanda. Claro. Eso es... ¿Qué es eso? No, pero quería eliminar el argumento de que solo tenemos que tener en consideración los intereses de esos individuos, digamos. No siempre es así. No. Es que si fuese solo así, claro, estoy de acuerdo con que hay que intervenir todo y romper todas las reglas. Si fuese solo eso. A lo que me va llevando esto es, ¿qué pasa que si gracias a actos individuales y que tal vez no hacen ninguna diferencia, que en eso estoy de acuerdo con ustedes, ¿qué pasa si eso contagia a que en forma más masiva muchas células clandestinas empiecen a hacerlo como una revolución, que es como se dieron las revoluciones que se abolió la esclavitud? Tuvo que haber violencia. ¿Cómo se impidió que en la Segunda Guerra Mundial que los nazis tengan campo de concentración? O sea, tuvieron que invadir Alemania para cortar con eso a través de violencia. No hay para terminar con la violencia, lamentablemente a veces hay que ser más violentos que el violento. Entonces, ¿qué? Las estadísticas no indican eso, Lucho. Las estadísticas no indican eso. Hay estadísticas, las únicas estadísticas que hay, después si querés te las paso, muestran que la mayoría de logros en materia de derechos se lograron mediante el diálogo y no mediante la violencia. Hubo casos violentos de éxito, pero la mayoría no fueron con violencia, a pesar de que uno intuitivamente piensa que sí. O sea que las revoluciones no sirvieron de nada, digamos, violentas. Las revoluciones sociales, las guerras civiles. Seguramente muchas sí, pero digo, en términos de cantidad, la evidencia indica que los mayores logros, en términos éticos, se dieron mediante el diálogo, mediante la comunicación, mediante el debate, y no mediante la imposición de violencia. Y justo las revoluciones no fueron meramente violencia, tienen un montón de otras implicaciones. No se hace una revolución por ir a golpear gente. La revolución es pensamiento, cuestionamiento, críticas,
compartir, colectividad, y hay una parte de ese colectivo que genera violencia Siempre, y claro. lo fomenta. Pero la violencia no es sinónimo de revolución. Está bien, pero igual el argumento de la violencia depende también quién la esgrime y de acuerdo a qué contexto, porque si yo veo una persona pateando un perro en la calle, Estamos de está acuerdo en siendo eso. violento, y si yo quiero detener ese acto individual, tengo que enfrentar a esa persona y va a querer imponerse sobre mí físicamente. Yo creo que la violencia está justificada con la violencia también. O sea, si alguien viene y te pone una pistola en la cabeza, vos sos un ser querido y vos tenés un bate en la mano, y me parece que está justificado que vos actúes violentamente. O sea, hay ciertas situaciones. Le rompo todo. Claro. Pero no es la pregunta acá. No, por eso acá la pregunta es ¿qué es lo más eficiente? Claro. Igual, Claro, pero digamos, se está si a viviendo, tus ¿no? seres queridos, en un hipotético escenario, legalmente los tienen secuestrados para explotarlos, ustedes dirían que es contraproducente liberarlos porque hay que hacerlo a través de la legalidad y de otros medios que no sean violentos. O sea que los dejarían ahí, a sus seres queridos. Lo que pasa es que es una pregunta, me parece medio tramposa, porque es, Seres queridos. no sé, es un Bueno, escenario. pará, saquémoslo de seres Emocional, queridos entonces. no, Podés empatizar no racional. con otros seres No, sintientes que no sean queridos. está bien, es exactamente la misma pregunta que hizo la otra persona. ¿Qué sé yo? Ya te digo, a nivel individual yo puedo querer romper todo y puedo, sí, meter una bomba ahí, pero la pregunta es si es eficaz ese tipo de cosas y responder ese tipo de preguntas avalando ese tipo de cosas. Está bien. No lo sé. Y el hecho de que sean también las víctimas no humanas hace la diferencia también. Me parece que hace la diferencia. No por una cuestión, o sea, no porque yo sea especista, sino Con el porque público. quienes reciben todo este mensaje y quienes gobiernan son especistas. Por lo cual, no lo sé. Te doy un ejemplo concreto, Damo. De vuelta, veo un gato en la calle al cual lo están cagando a piedrazos. Entonces no es eficaz intervenir porque lo tengo que hacer de forma ilegal. Porque si yo empiezo a buscar la forma legal de detener eso, ya el gato lo mataron. O sea que tengo que quedarme mirando. Sí, pero vos fijate. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de entrar de manera ilegal a un laboratorio o de tener que una banda de 4 o 5 niños estén cagando a piedrazos a un gato? ¿Cuál es la diferencia? Estar violentando a un gato también es contravencional mínimo, seguro. Bueno, ponele que un gato no, un gallo. Están personas que es legal. Las peleas de gallo en México creo que son legales. Entonces, si yo irrumpo en una pelea de gallos de manera ilegal, porque no puedo hacerlo legalmente, porque es legal justamente, ¿vos creés que hay que dejar que sigan matando los gallos? No, yo no digo eso, no digo que hay que dejar que. No, ojalá que no sucediera eso. Lo que digo es que no sé si a largo plazo ese tipo de conductas tiende a una sociedad más favorable. No lo sé. Igual, esperen, el planteo que hace Lucho está mal. El planteo que hace Lucho para que fuese válido y comparable con el escenario anterior, de rescatar, por ejemplo, conejos de un laboratorio, el ejemplo comparable válido sería intervenir en una pelea clandestina de gallos donde hay mucha gente con muchos gallos peleándose y entrar con violencia a ese lugar para rescatar a esos gallos. Ahí me parece que el ejemplo tiene una relación mayor con el ejemplo de entrar a un laboratorio a rescatar conejos. Porque si vos pones un ejemplo particular, los ejemplos particulares donde hay violencia, sí está justificado evitarlo si no queda otro último recurso con violencia. Pero acá estamos hablando de una cuestión sistematizada, legal, o bueno, puede ser ilegal, pero que la mayoría lo aprueben, o que muchos lo aprueben, muchos lo consuman. Son ejemplos, me parece, diferentes. Por lo menos el de laboratorio es totalmente diferente. Es comparable con el de la ganadería o cualquier forma que está establecida social, moral y legalmente. Igual yo pienso que este debate es algo que no sé si da para debatirlo acá porque puede llevar 5 horas tranquilamente, porque habría que... Está bueno. Yo quiero No sé agregar si vale la argumentos. pena. Yo quiero agregar argumentos de la pregunta inicial, de, che, ¿les parece eficiente o no rescatar animales, por ejemplo, una vaca y llevarla a un santuario? Bueno, yo quiero poner otros argumentos más allá del que puso Damo. Actualmente, si ustedes se fijan la cantidad de dinero que gastan los santuarios,
Es una locura. No solo los santuarios, también los lugares... Es un tema, el que estás introduciendo es un tema muy sensible. Lo sé, y que me cancelen. No pasa nada, estoy acostumbrado. Quiero compartir mi opinión. La cantidad de recursos, dinero y de personas y de tiempo que se destina para salvar a esos animales y darles una vida hermosa, lo cual me parece magnífico, la vida que se le puede dar a esos animales, eso no lo discuto. Estoy hablando de los recursos, el tiempo y todo eso destinado a salvar a 20, 30, 50 o 100 animales, es una locura. Todo ese tiempo, gente y recursos podrían salvar a miles y miles y miles y miles y miles de animales. Si estuviese focalizado distinto. Simplemente quería hacer ese aporte. Me parece que esos argumentos son un poco más fuertes para cuestionar, salvar a un animal, llevarlo a un santuario y decir, bueno, este animal tiene una esperanza de vida de 20 años, necesita que todos los días lo cuiden, que gasten miles de pesos por día para alimentarlo. Y el especismo sigue, el antropocentrismo sigue, cada día hay más personas consumiendo animales y explotándolos. Y todos esos recursos podrían usarse para cambiar la mente de muchísimas más personas y por ende salvar a muchísimos más animales. Claro. Simplemente quería compartir ese argumento. Es un activismo muy romantizado, ¿no? El más, yo diría. De hecho, mucha gente dice, el verdadero activista es el que va todos los fines de semana al santuario. Sí. No. Yo opino como vos, Tiziano, en el sentido de que, por ejemplo, yo amo los gatos, digamos, de alguna manera es mi animal, mi especie preferida. Me permito tener una, por más que respete a todas. Y de repente veo, no sé, un gato que es el animal que más me sensibiliza y veo, estamos juntando 250.000 pesos para operarlo y no sé qué. Y a mí, digamos, me llama mucho la atención que se junten 250.000 o 150.000 o 170.000. Dinero que vos decís, ¿cuánta cantidad de animales, a cuántas personas podríamos llegar con estos recursos para que dejen de explotar a cuántos animales? El tema es, ¿cuál es el límite? Si empezamos a decir, este activismo, esto es ineficaz, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde lo bajás? Porque siempre podés hacer un uso mucho más eficiente de ese recurso. O sea, ¿hasta dónde lo bajás? Es muy difícil. Yo creo tener una respuesta hasta dónde. Hasta donde empieces a dudar un poco más. Ok. O sea, la duda, casi no tenemos dudas, por lo menos vos, Tiziano y yo, no sé, Luchi, de que eso es bastante ineficaz. Igual quiero hacer algunas reparaciones al respecto, pero ya quizás conocemos otras cosas más eficaces, como toda esa guita, ponerla en organizaciones de altruismo eficaz, por ejemplo. Sí. Ya así. Sí. Te desligás de eso porque ya hay gente metiendo el bocho y metiendo un montón de años para lograr eso que uno quizás no llega a entender. Quiero igual decir una cosa, y es que está bárbaro que se diga esto, y el objetivo principal, quizás lo más importante, es convencer a la gente de esto. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que no convencida de esto siente que lo único que puede hacer entonces es listo, es eso, y que es mejor que haga eso que no haga nada. Bueno, probablemente sí lo sea, pero hay que hacer un ejercicio de sincerarse con uno mismo muy, muy fuerte, de ver si no podría destinar esos recursos de otra forma. Lo que pasa es que no son tan románticas, no son tan heroicas, no son tan lindas, no son tan satisfactorias a nivel personal, como lo es quizás el activismo más de rescatar y ver ahí el animalito que te da las gracias, ponele. Pero bueno, es un poco esa renuncia, digamos, a ese goce personal. Y cierro con esto último. Yo me acuerdo que he rechazado por lo menos 2 oportunidades de que me han invitado a viajar a otro país para hablar y qué sé yo, y les dije, por favor, usen esa plata para donarlo al turismo eficaz. ¿Vos te pensás que lo hicieron? No lo hicieron. Entonces, en definitiva, yo podría haber ido... Era más eficaz. Claro, y era más eficaz porque ellos lo que querían era algo así, y era algo más para la gente, qué sé yo, y entonces hay gente que no lo va a hacer, o sea, hay gente que no lo va a hacer. En ese sentido, bueno, sí, es mejor que hagan algo a que no hagan nada de ese tipo de cosas. Pero está bueno que lo puedan pensar realmente y a sincerarse con uno mismo. Luchi. Yo lo que voy a decir, capaz que muchas personas me van a odiar, pero voy a ser sincero. Si yo tengo $10.000 ahorrados de 10 años de laburo de toda mi vida, y tengo que hacer una operación a mi gato de 12 años de edad, que esa operación vale $10.000 y le salva la vida para tenerlo 5 años más,
o esos $10.000 darlos a una organización de altruismo eficaz y dejar morir a mi gato, obviamente que es más ineficaz salvar a mi gato. Pero las motivaciones y los valores personales de cada ser humano, de acuerdo al esfuerzo que uno hace en su vida, lo va también a querer darle una prioridad a sus seres queridos. O sea, porque yo no voy a dejar morir a mi gato para donar esa plata a un altruismo eficaz que encima ni siquiera sé hasta qué punto es eficaz, porque de vuelta vuelvo siempre a lo mismo. ¿Quién tiene la vara para decir qué es lo eficaz y qué no es eficaz? Hay varios temas acá. Y otra cosa más, y esto es lo que hablamos una vez en un debate sobre sensocentrismo, cuando yo decía que hacía agua y como que no hubo un cierre, de que la relevancia moral, nosotros, si bien es cierto que la damos por la sintiencia, también hay un favoritismo individual de cada uno de nosotros. No somos ecuánimes, digamos, a la hora de dar una relevancia moral. O sea, yo me imagino que Seba coincide conmigo que él no da la misma relevancia moral a su gato que a un gato desconocido, que quizás está muriéndose en la calle. Yo creo que Seba se esforzaría mucho más, y me parece loable y lógico, por su gato que por un gato que está en la calle. Y no es que lo vea mal. O sea, no sé si se entiende el punto al que quiero llegar. Que no es solamente la sintiencia lo que hace que nosotros seamos ecuánimes y ponemos la sintiencia por igual, sino que hay algo mucho más complejo, que son las motivaciones individuales de cada uno de nosotros, y no somos ecuánimes y justos, porque si no, como di el ejemplo de mi gato, si yo tengo que usar los ahorros de toda mi vida para salvar la vida a mi gato, le voy a dar prioridad que quizás salvar a 20 gatos que están sufriendo en este momento. Ahí yo tengo un dilema que no lo puedo resolver todavía eso. Me costaría muchísimo. También están dentro del sensocentrismo porque son parte de tus intereses. Claro. O sea, claro, no solamente se ve el sufrimiento y listo. El dilema es claro, hay un dilema claro. Sí, claro. No es que solo porque esté contemplado teóricamente en el sensocentrismo ya está, no hay dilema y no, el tema es que uno ahí también tiene que ser sincero con uno mismo y reconocer que no está haciendo aquello que le parece el ideal ético o el ideal moral. No lo está haciendo, no lo está ejerciendo. A uno, ¿no? Lo que le parece a uno sí. El ideal. O lo que le parece a la sociedad. No. Digo, si Luchi en realidad sabe que esa plata hubiese salvado a no sé, a 1000 gatos quizás, y él prefirió salvar al suyo. Bueno, sabe que no es lo ideal, y listo. Creo que ahí se resuelve el asunto. O sea, sabés que no es lo ideal. Ojo que también hay que contemplar en algún punto el hecho de que si vos estás haciendo cosas que van muy, muy en contra de tus intuiciones más personales, digamos, y eso te afecta tanto que terminás totalmente sin poder hacer nada por los demás, bueno, ahí en realidad sí que te conviene hacer aquellas cosas que te hacen bien a vos con el objetivo de poder ser más eficaz para otros. Pero tampoco agarrarse de eso como para decir, bueno, entonces voy a hacer todo por mí, y nunca hace nada por los demás, qué sé yo. Me parece que todo esto hay un enorme factor muy personal y de ser lo más sincero con uno mismo en reconocer en el fuero interno si está haciendo o no lo que considera más eficaz. Y en el caso de que no, también reconocerlo, digo, no a nadie, no hace falta reconocerlo al exterior, pero o en uno decir, bueno, sí, no estoy haciendo lo mejor posible. Y bueno, qué sé yo, ya está. En algún momento quizás sí o no lo sé. En definitiva, nunca lo hacemos, ¿no? Porque todos podemos disponer de un poco más, ¿no? O sea, todos definimos hasta dónde damos siempre. ¿Hasta dónde damos? Yo sobre todo defino hasta dónde damos. Yo tengo algunas notas acá. Dale. Hazlas mientras yo leo algún comentario. Dale. Cuando Damo habló de la extinción de intereses, que esto más es una pregunta en realidad, que quisiera aclarar.
cuando uno hace una castración masiva de gatos, ¿no sería algo, una analogía parecida? Porque uno está como frustrando intereses al castrar, ¿o no? Bueno, pero ahí Pero, entra, ¿cuáles son las consecuencias? también entra la gradualidad. Hay intereses que realmente hay que reconsiderar muchísimo más que otros y las consecuencias. Vos pensás los intereses que Igual, se pueden ver frustrados de los gatos no castrados versus los intereses frustrados al castrar el gato, por ejemplo. sí, igual ojo que hablo de extinción de interés y no frustración. Lo que están diciendo es un tema súper interesante, probablemente más interesante que el otro, pero lo que yo digo es extinción de la frustración. En todo caso, castrar a un gato extinguiría su interés sexual, ponele, lo extingue. Si querés hablar de extinción, pero yo no hablo de frustración. No sé si queda claro el tema. Claro, pero vamos a suponer que una gata está embarazada, tiene 3 gatitos en la panza y vos la castrás y se mueren los gatitos que estaban en la panza. Los fetos de gato, no sé cómo se dice. Vos extinguiste los No tiene intereses de esos. existencia. Vos en ese caso estás extinguiendo los intereses de esos 3 fetos. ¿Son Primero, fetos sintientes? hay que ver si tenían intereses, en primer lugar. Segundo, estoy evitando que existan intereses en todo caso. Evitando que existan, sí. Damos antinatalista. La risita. O sea, el objetivo de las castraciones es evitar un posible sufrimiento mayor de que si nacieran, Claro. por ejemplo, no sé, miles y miles de animales sintientes en situaciones en las cuales sufrirían cosas atroces. Eso está claro. Ahora, ¿Sí? llevándolo a un escenario en el cual una vida sintiente que ya está desarrollada, si vos la extinguís sin ningún tipo de sufrimiento, ¿no sería algo similar? Porque vos estás evitando que esa vida que ya existe deje de sufrir, o sea, estás evitando todo el sufrimiento que va a tener. Similar a que, Lucho, Ujú. me perdí. A cuando vos haces una castración para evitar también sufrimiento. Sí, pero ojo, el planteo era incluso más peliagudo. Era más delicado el planteo, porque era incluso en seres que quizás tenían más por disfrutar. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la mayoría estamos de acuerdo en que si vemos a un ser que está en las 10 de últimas, no hay forma de que mejore, qué sé yo, y está totalmente que agoniza, para mí es mucho mejor liquidarlo, totalmente, o sea, lo digo sin ningún reparo, y de hecho lo he hecho con algunos pájaros que estaban totalmente atropellados, de hecho mierda, los terminé matando yo. O sea, porque no había forma, o sea, estaba sufriendo como un hijo de puta, boludo, no podía dejarlo así. Ahí tenés que tomar la decisión más ética posible, digamos, considerando los intereses de ellos y no los tuyos, porque seguramente tu interés es que mejore y que esté bien. Yo quiero que sea el ser que más goza del universo para eso, Claro. ahí, pero no lo voy a lograr y ahí no podía hacer otra cosa y era preferible apagar toda conciencia ahí. Entonces, Extinción. creo que en ese caso hay menos discusión al respecto. Puede haber alguno que me discuta algo, pero hay menos discusión al respecto. Acá la pregunta era si un animal así, qué sé yo, que no tiene una vida regular, qué sé yo, bueno, apagar su conciencia, ponele. Claro, pero la comparación que yo hacía es que nosotros nos estamos adueñando de tomar una decisión sobre otro ser sintiente, más allá de que sea por su bien. Porque de ese punto de vista puede venir... Lo hacemos siempre igual, lo hacemos con los niños, con los Claro, discapacitados. como con los hacemos pacientes morales. Pacientes, exacto, como dijo Seba. Claro, pero supongamos que viene una invasión extraterrestre, ya que hablamos de casos hipotéticos, y ellos consideran que nosotros estamos generando un sufrimiento atroz y a la vez también nuestras vidas son muy sufribles, o sea, no verías nada de éticamente incorrecto que nos apaguen a todos sin que nos enteremos, digamos. Pero es distinto. Somos ¿Por qué? agentes, no pacientes. Claro, pero por más que sea distinto, ¿habría algo éticamente incorrecto si de una manera en la cual ni que ni nos enteremos dejemos todo de existir simultáneamente? Yo sostengo que sí, Sí, yo sostengo que estaría sí. En mi argumento en el debate anterior y hoy al principio creo que fue que si vienen extraterrestres y tienen la suficiente inteligencia para poder darse ese escenario, pues deberían tener la inteligencia para comprender que todo aquel que siente valora positivamente su vida
y busca experiencias positivas. Apagar a alguien implica cancelar su posibilidad de continuar experimentando positivamente. Y para mí eso es un argumento más que suficiente para que nadie, a no ser que no le quede otra opción, elija ese camino. Pero espera, Luchi Sí. lo estaba planteando en una circunstancia en donde vos estás causando un sufrimiento. Entonces, así como vos impedirías que un animal de repente, no sé, mate a otro, frustrando los intereses de ese primer animal, en este caso los extraterrestres lo que estarían haciendo sería frustrar nuestros intereses en pos de que nosotros nos frustremos mayores intereses luego. Pero si no queda de otra, sí. Es como si yo te digo, estoy con un arma en el medio de un lugar disparándole a la gente. Y si no queda otra de que alguien me ponga un tiro acá para que yo deje de matar a otro, pues hay que hacerlo. Claro. Es Pero si que la realmente especie hay humana, alternativas, nosotros como especie, somos los que más generamos sufrimiento a los demás seres sintientes. Y la única forma de detenerlos es apagándonos a todos. a Eso, todos, clarísimo. incluso a los que no generamos mucho sufrimiento, Claro, no generamos... serían extraterrestres especistas eso. Ven así por especie y dicen, la especie que más hace mierda a todos son los humanos. Matemos a todos los humanos. Exacto, exacto. Los veganos también, sí. Los exocentristas también. Sí. O Sí. sea, no Ah, sé si... A los altruistas eficaces también, sí. Porque son humanos y pertenecen a la especie que genera... Aparte, ese humano eficaz podría tener hijos que el día de mañana sean totalmente opuestos, o sea que tendrán que cortar de raíz con todo. Podría ser, o quizás no, porque estadísticamente quizás hay mayor probabilidad de que salga eficaz ese pibe también. Pero bueno, igual hay otra cosa que dijiste en tu caso, Luchi, es que creo haber escuchado que el extraterrestre considera que tenemos vidas miserables, dijiste. Sí, Sufribles, sufribles. ¿Sufribles que podés sufrir o sufribles de sufrientes? Digamos, una balanza negativa. Si piensas que es una balanza negativa, decís vos. Es que de hecho hay miles y miles de humanos que están en su balanza sufriendo mucho más que de lo que están gozando. Sí. Y tranquilamente podrían ellos apagarlos a todos. Y ahí eso nos haría mucho ruido, me parece. Si nos enteramos. Sí, pero ahí está el tema. Yo creo que quizás el punto crucial es si somos capaces de entender lo que está pasando, digamos, y lo que está sucediendo. Creo que es eso. Y sobre todo, al dar nuestra opinión al respecto. O sea, al dar nuestra opinión al respecto ya implica cierta validación a una cosa o a otra. Entonces, ahí tenemos que, como decir, bueno, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si querés desarrollarlo mejor, un poco más. Yo me perdí, digamos, te pido disculpas, me puse a leer los comentarios y me estaba muriendo. Son Pero buenísimos, prometo que no los leo son más y muy que pongo la atención total. Porque me No, estaban no. interesando. A ver, antes incluso de meterme en eso, aunque igual es algo repetido ya que lo dijimos creo que la vez pasada, yo quiero decir una cosa respecto a cómo concluyó la pregunta de si sería ético o no ético. Yo considero que es algo subjetivo, relativo a los intereses personales, si es o no ético o no ético, ¿sí? Relativo a los intereses personales. Un relativista. Total. Claro, Damos, pero de la misma manera que vos consideraste apagar el sufrimiento de un pájaro agonizante, de la misma manera pueden seres superiores a nosotros apagarnos a los que ellos consideran que están sufriendo más de lo que gozan. Sí, pero el hecho de que ahora estemos hablando sobre eso, entendiendo esa situación hipotética y demás, hace diferencia con el pájaro que no entiende eso, que no es que la comunidad de pájaros después va a tener miedo de que venga un extraterrestre o un humano y lo apague. No va a pasar No, eso. porque En los humanos sí puede pasar eso, que en tengan el miedo de que escenario, y lo en el apaguen. escenario hipotético que yo estoy planteando es que nadie se entere, que ellos tienen justamente la tecnología para hacerlo sin que nadie se entere. Está bien esa pregunta, lo que pasa hay que entender que esa pregunta ya lo estamos conceptualizando nosotros, ya la estamos conceptualizando. Entonces, si vos me decís un escenario totalmente hipotético, que comienza, sucede eso y se apaga el escenario incluso, bueno, es una cosa. Ahora, si vos me lo decís y yo tengo que dar mi consentimiento para eso, y es algo que en la realidad quizás pueda pasar y se pueda repetir,
y tiene que cambiar mi consideración al respecto. Por lo menos mínimo, tiene que estar influenciada por ese punto en particular. No sé, si es totalmente aislado, te digo que si es un escenario aislado y que totalmente desvinculado con la realidad, yo te digo que no me parece nada malo. Totalmente desvinculado con la realidad. ¿Eh? Y es difícil encontrarle algo malo, digamos, no es fácil. No, ¿malo para quién? Si dejan de existir. Y Tiziano antes dijo que está frustrando intereses de seres sintientes que pueden tener mucho goce. ¿Frustrando o no? ¿No dijiste algo así vos, Tiziano, antes? Claro, no usé la palabra frustrar. Dije que entendemos que todos buscamos experiencias positivas y si alguien las puede tener o las está teniendo, evitarlo no sería algo ético. Desde un agente moral. Yo entiendo que vos querés experimentar positivamente tu vida y que tenés la posibilidad de hacerlo, entonces yo digo, bueno, tengo la forma de apagar a Lucho. ¿Por qué voy a apagarte si entiendo que apagarte evita que experimentes positivamente, lo cual es algo bueno? No lo haría. Me explico, ese es mi argumento. Y vos, Gamo, ¿qué tenés para decir de ese argumento? Que si nadie sufre al respecto, yo no le encuentro una objeción, porque nadie se ve perjudicado por esa falta de goce. Pero Tiziano te acaba de decir que... Distinto es evitar un goce posible a un ser que sigue experimentando cosas. Como el hecho de, no sé, estaba a punto de ganar la lotería a alguien y yo, como un hijo de puta, fui y le robé el billete, qué sé yo, no sé. Esa persona va a tener, podría estar mejor si yo no hubiese hecho lo que hice yo. Que además es un robo y bueno, nos metemos con otras cosas. Pero digo, para alguien que sigue continuando con su experiencia consciente, para mí es una cosa, y para los casos en donde se desvanece y no existe más, es otra, porque Buen no punto. puede verse perjudicado por la falta de ese bien. Buen punto. Ya no existe, no tiene ni siquiera sentido hablar de bien y mal para cuando no hay conciencia. Bueno, estaría bueno que leas comentarios de las personas, que siempre nos estamos olvidando de eso. Y volvamos a ejemplos más posibles y reales, porque Basta de extraterrestres y tecnología. y apagar las conciencias con un dedo. ¿Qué tal si lo plantean a darle duro en TikTok? Live stream, debates, es fácil. Bueno, ahí tenemos una recomendación de Egan Gregg. Sí, dicen que TikTok, yo nunca usé, pero dicen que tiene una llegada terrible. Que tiene un algoritmo Sí. muy bueno. Sí. Sí. ¿Qué más? Tiene que haber A más. ver, Buscar. Facu dice, ¿qué opinan de la carne in vitro? Saludos a todos. A favor. Con o Y es sin buenísimo. sufrimiento. ¿Hay frustración o no hay frustración? Oh. Y para ¿Es el mí, en futuro? comparación a lo que hay ahora, es claramente algo mucho mejor. Sí. Bueno, pero claro, sin ¿era duda. una comparativa o era qué opinamos? Riquísima. No, pregunto, ¿qué opinamos? Riquísima. Tarado. A ver, ¿qué más, señores? ¿Qué Pará, formas? no la respondimos, la sacó, ni la respondimos. Sí, ¿qué más quieres? No, quedó algo sobre esa pregunta, digan. Yo estoy a favor de la carne in vitro, no creo que sea algo malo para los animales, porque si tenemos en cuenta que se hace una biopsia, que es un procedimiento que al animal no le causa nada, para extraerle unas células, y que probablemente a futuro se está trabajando para que se puedan replicar células de células y ya no se dependa de ningún animal, y si encima tenemos en cuenta que actualmente, desde hace décadas, se utilizan las biopsias para un sinfín de procedimientos de salud, incluso a los propios animales que el humano explota, o sea, no es que es la primera vez que se le va a hacer una biopsia a una vaca, no, ya se le vienen haciendo biopsias hace décadas, entonces, si tenemos en cuenta todos esos factores y que podría salvar a miles de millones de animales, ni siquiera salvar, dejarlos de lado a los miles de millones de animales, me parece que solamente una persona que no se pone en el lugar de los demás animales, una persona que vive en un mundo de fantasía, se podría oponer a la carne in vitro. Sobre todo teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos y lo difícil que es hacer que la gente cambie para dejar de perjudicar a los demás animales. Así que, totalmente a favor. ¿Es el escenario perfecto? No, pero es infinitas veces mejor que lo que hay actualmente. Así que, mi voto es a favor. Adhiero, voto a Tiziano. Vamos. Sí, yo también. Quiero decir algo pequeño
respecto a lo mismo, porque sé que es algún tema que muchos no lo entienden, y acá una persona que se llama aperiofobia dice, me parece un criterio absurdo, el mío, si todo el argumento se basa en la inconsciencia posterior, el sujeto se valida el homicidio. Eso quiere decir que no entendió absolutamente nada de lo que dije, ¿sí? Porque validar el homicidio genera un sufrimiento tremendo en las sociedades porque entendemos que eso puede pasar y eso nos da miedo. El miedo también es una forma de sufrimiento y lo tenemos de manera consciente, así que no, ese caso no aplica, no aplica. Lo que pasa es que esto sale siempre, siempre. O te mato con anestesia. No, porque no queremos que nos pongan anestesia. O sea, si podemos entender, la clave es, si podemos entender ese riesgo, ahí ya hay un posible sufrimiento. O sea que los que me van a criticar en ese sentido, piensen si el ser humano puede entender ese riesgo o algunos humanos pueden entender ese riesgo. Seguimos con las preguntas. ¿Algo más respecto a la carne in vitro? No, fue muy claro, ¿no? ¿La comerían? Sí. Yo si no causa quiero carne in vitro. Damo dijo riquísima, así que quedó claro. Yo no sé si me daría asco Acá, realmente. Miguel, Sentí un olor estás. Mando un abrazo, bro. Creo Yo que sí se la lo dijo hace encuentro- mucho igual. Escucho en los comentarios esta primera parte, pero no pude reparar en ello. Hay que separar las cosas. ¿Eficaz para quién? ¿Para el fin último o para quienes se ven hoy afectados? Y sí, está el dilema, si ayudar a... Lo que pasa es que para mí siempre le va a ganar a futuro, porque a futuro hay mucha más probabilidades, o sea, de que afecte a más individuos algo. El tema es que mientras más a futuro es, generalmente las consecuencias son más difíciles de rastrear. No tengo la fórmula como para determinar qué cosa es en qué momento, pero bueno, Luchi. Quiero tratar de volver, si me permiten, al tema del Animal Liberation Front, al Frente de Liberación Animal, porque no terminé de entender, si alguien me lo puede explicar como si fuera un nene de 5 años. La pregunta concreta es, animales que están sufriendo ahora, si uno los libera de forma ilegal, ustedes dijeron que eso es contraproducente porque uno está, en cierta forma, fomentando la violencia y por eso, digamos, es el argumento por el cual sería ineficaz, para saber si lo entendí bien, porque me quedó haciendo ruido todavía eso. Eficaz o ineficaz va a depender de justamente de las consecuencias. Te pongo dos escenarios donde en uno es bueno y otro es malo. Los liberás. De repente la gente ve esa liberación, ven las condiciones que estaban esos animales, ven todo lo que les estaba pasando y de repente la sociedad empieza a oponerse a esas prácticas de testear con conejos. Fue una liberación exitosa. ¿Por qué? Porque logró que la sociedad esté en desacuerdo con esa práctica y se empiezan a oponer, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado dicen, no, estos violentos, estos que imponen, estos que se creen no sé qué, y estamos súper en contra de lo que hacen y se olvidan de los animalitos, del estado en el que están y se Sí. centran en los que hicieron eso. Me rompieron el O sea, laboratorio, los ahorros de toda mi vida, destrozaron a mi mujer, bla, bla, bla. Lo que es bla. claro. Entonces, ahí tenés dos ejemplos de la misma práctica con consecuencias totalmente distintas. ¿Hay forma de poder llegar a calcular qué va a pasar? No, pero dependiendo de lo que pase, va a ser una buena intervención o una mala intervención, una intervención en la que debemos estar a favor y una en la que debemos estar en contra. Claro, pero en países como Estados Unidos actualmente hay millones de personas veganas. Y muchos de esos millones fue gracias a que el Frente de Liberación Animal entró, por ejemplo, en mataderos, hizo filmaciones y mostró cómo era todo el proceso del carneado de la vaca. O sea, y ese impacto que generó en la población no se hubiese conocido si ellos no hubiesen interrumpido en forma ilegal, porque eso era todo tapado a los ojos de la sociedad. No había paredes de cristal en los mataderos. O sea que, digamos, esa difusión a través de videos en los cuales se mostró de manera ilegal lo que padecían los animales para que eso llegue a tu plato de comida, para mí es un activismo brutal y bastante eficaz. Capaz que me equivoco. Capaz que no es tan eficaz, pero para mí, por lo que mostró, sí es eficaz, porque si no, toda esa gente que está adormecida y que no tiene ni idea de lo que sufrían los animales, y iba feliz al supermercado, a las góndolas iluminadas, a comprar la carne, muchos de los que vieron esos videos dijeron, no, pará, no quiero ser parte de esto.
Y la forma de conseguirlo fue de manera ilegal, porque legalmente no le iban a permitir que eso salga a la luz. Ok, pero bueno, ahí también hay que evaluar las consecuencias negativas, porque a veces puede haber muy buenas consecuencias positivas y muchísimas más consecuencias negativas, ponele, o puede ser también al revés, ¿no? Claro, pero es Muchísimas lo más mismo positivas que esgrimió y menos Sebas del negativas. acto de la rural, que gracias a eso, durante 2 semanas en todos los medios televisivos se habló del veganismo y fue bastante eficaz porque muchísima gente se hizo vegana. Yo, Entonces, dale, termina, perdóname. Yo lo único que quería distinguir es que nosotros no hicimos nada tan violento como entrar a un laboratorio a romper algo. O sea, nosotros en todo caso estábamos ahí legalmente y saltamos una plaza que era pública, interrumpiendo esa función, pero en ningún momento perjudicamos directamente el capital, el lugar o a ninguno que estaba por ahí. O intereses pero, fundamentales, porque intereses pero, sí se perjudicaron, pero Bueno, no sí, eso, fundamentales. claro. pero no era propiedad privada el lugar ese donde irrumpieron violentamente. Bueno, a discutir, digamos, hay una gran historia sobre ese predio, pero más allá de eso, nosotros estábamos ahí con tickets que habíamos conseguido a través de alguien que nos había otorgado eso, es decir, que tampoco pagamos, digamos, la entrada, pero entramos con un ticket. Eh, O sea que si yo voy a un laboratorio como una visita turística guiada con tickets, sería un ejemplo parecido, digamos. yo no me llevé nada, yo no robé, digamos, la propiedad de nadie más, que sería algo de lo que sí esto estaría pasando. Después discutimos si es moral o no, pero digamos, legalmente vos estarías llevándote propiedad de alguien más. Para esos alguienes más consideran a los animales propiedad. Entonces vos ahí estarías rompiendo, digamos, un reglamento. Pero no le generaste pérdidas económicas porque quizás al siguiente año mucha gente que se hizo vegana no va a Puede ser. participar de ese espectáculo. O sea Sí, que puede ser. de una manera o de otra les estás perjudicando a los organizadores de ese evento, porque se los Sí, está bueno, boicoteando. en ese sentido, digamos, cualquier activismo lo hace. Claro, Claro. o sea, lo que quiero llegar es que por qué sí apoyar el tuyo y por qué no apoyar los que arriesgan su vida para liberar animales. Bueno, no es una cuestión de arriesgar la vida o no, digamos. Sí, A algunos chicos que se entraron en la rural le metieron un machetazo en la cara, digamos. También le podría haber ido bastante mal a cualquiera de nosotros que te corran a caballo, digamos, no es grato. Pero va más allá del que estés arriesgando. bueno, pero digo, vos haces apología de que irrumpir en la rural está bien por tu balance, que yo estoy de acuerdo con todo lo que escribiste, o sea, me pareció perfecto, y también lo haría, y lo reapoyo y lo rebanqué, pero eso mismo lo traslado al que irrumpe en un lugar privado como un laboratorio de tortura de animales. Yo no dije estar en contra. No sé, no, o sea, me suena sin tener la posibilidad de calcular todas las variables positivas y negativas. Me suena que al ser un acto un tanto más perjudicial o directo o una irrupción a un lugar en donde ni siquiera estabas habilitado para estar y llevarte algo que para aquellas personas consideran propiedad, me parece como que es percibido por la audiencia como algo bastante más perjudicial y entonces puede llegar a tener una connotación más negativa. Sí, pero la audiencia que vio los millones de especistas que vieron los medios de televisivos, también les consideraron que fue perjudicial que ustedes hayan entrado ahí. Totalmente, o sea, por eso estamos todos en la misma línea. Yo estoy diciendo, o sea, arbitrariamente todos nosotros decimos, bueno, hasta acá creo que está bien, hasta acá creo que está mal. A Sí. mí yo no estoy de acuerdo en que vaya un activista a romper un McDonald's, por ejemplo. Pero bueno, esa es mi vara. Yo creo que eso es más perjudicial que beneficioso. Bueno, pero ahí sería distinto porque vos al romper los vidrios de un McDonald's no estás liberando animales que están sufriendo, digamos. No, Bueno, pero en definitiva también estás tratando de lograr ese perjuicio económico que estás buscando vos. En definitiva, vos en tu ejemplo, digamos, además estás salvando una vida en particular, porque la estás viendo, es tangible, te la estás llevando, pero en realidad siempre como consecuencia está la vida de otros animales, más allá de que vos lo veas y lo tengas en la mano o no. está bien. Ahí Igual ahora me quedó un poco más claro. también en el ejemplo, si te llevas animales, eso también de cierta forma puede significar una pérdida para esa empresa, pero a la vez puede generar una mayor demanda de más animales que existan y sean perjudicados por intentarle aportar
algo negativo a esa intervención. Siempre van a haber cosas positivas y negativas en ese tipo de intervenciones, ya sea la de la rural o un rescate. El tema es Cualquiera. intentar evaluar, ¿cómo? Digo, cualquiera. En el Cubo de la Verdad estás con unas pantallas así mostrando la violencia a las cuales nosotros sometemos a los demás animales y hay muchas personas que no les gusta eso. Estás Ofenden y perjudicando, hasta se estás enojan a frustrando. veces. No, pero incluso Sí, hay gente aparte que le se estás ofende y se ocasionando enoja. pérdidas económicas a las empresas lácteas o porque los estás boicoteando y estás haciendo que gente deje de consumir sus productos. O sea que en definitiva siempre le estamos generando pérdidas. Siempre. Es que lo que buscamos. Claro, pero dicen que cuando lo haces en un laboratorio o en una granja factoría está mal porque estás generándole pérdidas, pero cuando lo haces en un cubo, la verdad está bien generarle pérdidas. Bueno, yo ahí, digamos, tengo en consideración un poco lo que decía Damo en cuanto a la ley, porque lamentablemente para nosotros muchas personas se rigen por ello y vas a tener una percepción bastante más negativa de quién sos vos y de lo que tratás de lograr si rompes las reglas que si las seguís. O sea, pero reitero lo que dije antes, me parece como, en ese sentido siento que es muy subjetivo, cada uno de nosotros hace un balance en torno a la información que tenemos para ver, che, esto creo que va a ser perjudicial o beneficioso. Está bien, igual cuando yo dije que se hacía en forma anónima, no estabas perjudicando la imagen de los activistas, digamos. No, pero del movimiento en sí, del colectivo de veganos o animalistas. No, movimiento o qué sé yo. tampoco porque no forman parte del movimiento vegano. Es el Frente de Liberación Animal, no necesariamente, o ¿Qué sea, hace el nombre del veganismo? Lo asocian en todo momento igual. O con el animalismo en sí mismo, o sea, con la preocupación por los demás animales. Ah, sos un terrorista, sos un ecoterrorista. No digo que os suceda siempre, pero mientras más tienda a eso, yo creo que menos me atrae a mí. Y además me parece que la gente a la cual le llegó por la noticia en los medios ese acto y a partir de ahí se concientizó, me parece que la gente muy probablemente que se iba a concientizar de otra manera en algún otro momento. Es muy probable que te llegue la información en algún otro momento de otra forma que implique menos riesgo de quedar como un loco, qué sé yo qué cosa. Qué bueno eso que decís, Me parece. Ramón, me parece muy, muy acertado. Re de acuerdo. discrepo. Muchos de los Entonces, documentales, a ver. muchos de los documentales que fueron vistos de forma más masiva, donde hay un sufrimiento atroz de los animales, fueron filmados de forma ilegal, no fueron con permiso. Y fueron los que tuvieron más impacto a la hora de socialmente personas tomaran conciencia y si quisieran ser veganos. Bueno, sin embargo, seguramente le preguntás de 100 personas que le preguntás cuán mal le parece eso de filmar lo que está sucediendo ahí, vamos a ver a cuántas le parece que está mal y cuántos te van a juzgar como un loquito o como un qué sé yo. Me parece que no está tan mal visto eso, no genera una imagen muy negativa del activista eso. En definitiva, entonces, no hay que... No, dale, no, termina, dale. Quedan menos de 2 minutos, aviso. Yo igual, No, yo me digo, tengo que ir. en definitiva, para mí, digamos, mi balance es que lo que decía un poco antes, cada uno de nosotros tiene que ser estratégico en entender cómo se va a tomar la audiencia de ese mensaje que estoy llevando adelante, o sea, más allá de cómo lo estoy haciendo. Sí, totalmente. Vamos a hacer un cierre porque la otra vez quedó todo en la nada. Pero, ¿qué tipo de cierre? Ahora estoy más en la nada que la otra. O sea, primero, gracias a toda la gente que vio y que comentó. Yo me distraje mucho con los comentarios en un momento. O sea, están debatiendo a full, eso está bárbaro, gente. Yo no sé si estos quedan los comentarios en algún lado. Ojalá que sí. No. Bueno. Gracias por la invitación, chicos. Un placer conversar con ustedes. Gracias. El placer es nuestro. Aquí, Joaquina, Luchi también. Nos vemos el próximo viernes. Y bueno, ¿te gustó el cierre, Tiziano, o querés algo distinto? ¿Querés que haga una coreografía o algo? No, gracias, Damo, por permitirme estar desde el Instagram. Hacé tus de gracias, Ocina. Damo. Hacé tus gracias. No, bueno, gracias a todos. También, bueno, a Bati que ha participado, a la gente que ha comentado y los que han dejado también las preguntas en esa sección, aparte de preguntas
Hoy por lo menos le dimos más bola que la vez pasada a los comentarios. Esperamos que esto siga creciendo así y cada vez poder ir comentando más respecto a sus inquietudes y a las cosas que ustedes nos dejan ahí por escrito. Luchi. ¿Puedo hacer una observación? Y con esta observación nos vamos, nos despedimos. Hasta la próxima, amigos. Chao, gracias. Nos vemos.